Perfecto. Le damos la bienvenida a todas las personas que se conectaron a esta segunda webinar del ciclo de webinars de discapacidad visual. En esta oportunidad vamos a hablar de romper barreras, vamos a hablar un poquito de la historia de la discapacidad visual y también vamos a ahondar un poquito más en lo que es la discapacidad visual cortical, que es algo que está muy invisibilizado y que no se conoce. Hoy tenemos dos invitados. Contamos con la presencia de José Ignacio Cuadra y también Valentina Fernández. Vamos a partir con José Ignacio. José Ignacio es periodista, em, es titulado de la Universidad Católica de Valparaíso y a partir de la pandemia, bueno, y a lo largo de toda su vida, se ha dedicado a visibilizar la condición de la discapacidad visual a través de videos y también un poquito de humor, porque cuando ya nos reímos de nosotros mismos podemos, ¿cierto?, conocernos también mejor. Así que le doy la bienvenida bueno, y también se me había olvidado decir que José es el encargado de vinculación con el medio de la Fundación Luz, una fundación que también está enfocada en la trayectoria de vida de las personas con discapacidad visual. Así que muy bienvenido, José. Te doy el micrófono para que puedas deleitarnos con toda tu experiencia y tu charla. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buenas tardes, buenas noches para la amiga que está desde España. Yo me siento sumamente contento de estar acá el día de hoy. Primero porque lo veo como un reconocimiento a mi trayectoria profesional. No todos los días te invitan desde el Ministerio de Educación a hablar de inclusión y menos desde la perspectiva como alguien que la ha vivido o que la vive y encima que también domina desde lo teórico el tema. Como dijo bien Carolina, yo llevo toda una vida viviendo el tema de la discapacidad visual. Yo nací en el 85, el día después del terremoto, entonces nunca pude ver. Si bien tenía remanente visual, era muy bajo, lo cual generó que toda mi educación básica, media, la hice en liceos regulares, donde en una época de los 90, a mí me decían profesores que como yo podía ver con contraste la moneda en el suelo, que yo me hacía el que no podía ver. Como así también tuve profesores que me fueron mostrando un camino para, por ejemplo, poder dominar las matemáticas, la geometría, las ecuaciones. Porque en el fondo lo que yo les vengo a hablar el día de hoy es eso, es cómo se ha transformado la mirada que se tenía de la inclusión y en especial de la discapacidad en torno a la discapacidad visual y cómo hoy día ustedes son los grandes o las grandes hacedores y hacedoras de la posibilidad que gente como yo el día de mañana pueda estudiar, pueda surgir. Yo soy periodista porque en la universidad, cuando estaba haciendo cambio interno, un profesor de psicología me dijo que yo no podía ser psicólogo, que no iba a poder aplicar el TT8. Por eso cambio periodismo y le voy a estar eternamente agradecido. Entonces, en ustedes está el poder de ayudarnos a nosotros a poder soñar. Pero también yo sé que es muy difícil para ustedes porque muchas veces se les mandatan indicaciones, pero no hay mayor preparación en el aula, en el espacio. Entonces es súper complejo. Yo antes de ser periodista estudié para ser profesor de castellano. No me titulé, solo hice el primer año, pero yo amo la pedagogía y me siento muy feliz de estar acá el día de hoy con ustedes. Y esta conversación la haremos acompañada de una voz que se llama Paulina, que es la que me permite a mí poder trabajar y estudiar, y es la misma que ustedes tienen en el Google Maps. Vamos con la primera lámina, por favor. Ay, no se escucha. Ay, a ver, ¿No se déjame escucha? compartir de Ay, nuevo, José, y eh, ahí se debería escuchar. Dame un segundito. ya, dale, sí, esperamos. Yo espero. Eso es lo bueno del envío. Pero, ¿sabes? Si no se escucha, ¿por qué no me la lees tú? ¿Por qué no te vuelves tú mi ajuste razonable? Y así no perdemos tiempo. Ahí creo que sí, veamos. A ¿Por ver. qué estamos aquí? Muy bien, ¿por ¿Ahí qué sí? estamos aquí? Sí, se escucha, ¿ven? Esa niña se Perfecto. llama Paulina y esa voz ustedes si tienen iPhone la encuentran en los ajustes, en el apartado accesibilidad y en la parte que se llama Voice Over y van a conocer el mundo de la ceguera desde la tecnología. Si tienen Android, esta misma aplicación se llama Tollback. Y la pregunta es,
¿por qué estamos aquí? ¿Por qué ustedes están acá el día de hoy? ¿Por qué quieren conversar? Yo quiero conversar porque entiendo que finalmente hemos cambiado la mirada que teníamos sobre la discapacidad. Ustedes deben saber que desde una perspectiva occidental, la discapacidad pasó por 3 grandes estadios. Primero estuvo una etapa de prescindencia donde la discapacidad era un castigo divino, era enviado por los dioses. Los que siguen la Biblia, recuerden que Jesús le quitó la locura y la dejó a los chanchos, a unos cerdos, ¿verdad? Jesús le devolvió la vista al ciego. Era una época donde la discapacidad era vista como un castigo. Pasaron los siglos y a finales de la Edad Media la discapacidad la empezamos a ver desde una perspectiva biomédica. Es una enfermedad que yo tengo que resolver. Él no puede caminar, perfecto, le paso un bastón para que se pueda andar un poquito mejor. Él no puede ver bien, le paso gafas. El problema de este modelo fue que todo el tiempo estuvimos buscando la cura. ¿Pero la cura qué? Porque no todas las enfermedades tienen solución. No porque yo me esfuerce, voy a volver a ver. No porque una persona que tiene cáncer se maraville, rece, lo que sea, se le va a eliminar. Entonces ese modelo fue muy triste en ese sentido. Pasaron los años y a comienzos de este siglo, del XXI, empezamos a ver la discapacidad desde la bendita mirada de la responsabilidad social, ¿cierto? La responsabilidad es el cruce de la persona con su entorno. Yo tengo discapacidad, sí, pero se manifiesta en cuanto usted me lo hago posible. Aquí estamos conversando por Teams. ¿Es relevante, Carolina, que yo no veo? No, porque tú me estás guiando. Pero antes de conectarnos, yo estaba súper nervioso porque como no había sonido, yo no sabía quién estaba del otro lado. De hecho, eso es lo más perturbante para la gente que no ve lo temático, que no sabe si está hablando a la persona o a la pared. Entonces yo por eso ocupo como el secreto de hacer como preguntas para saber si alguien está conectado. ¿Estás conectada ahí, Carolina, no? Sí, aquí estamos. ¿Viste? Es la forma que uno encuentra. Y ahora se viene una cuarta etapa que la vamos a empezar a ver hace un poquito tiempo más, que es cómo desde el mundo nos hacemos cargo del adulto mayor. Que en estos momentos pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, pero en 15 años más vamos a ser nosotros. Y eso es lo que se viene ahora. Y en todo esto está entramada la discapacidad visual, la ceguera, como la madre de las discapacidades que no tienen empleo. Dejemos fuera las discapacidades de tipo intelectual, porque eso es harina de otro costal de otras dimensiones. Pero en el resto de las discapacidades sensoriales, la ceguera es la más apartada del mundo. Y pareciera que es súper contradictorio por cuanto yo necesito un computador para poder trabajar nada más. Pero algo pasa, algo sucede que no entro, que la gente con discapacidad no entra. Yo siempre quise poder hacer televisión. Me decían, ¿trabaja en radio? Sí, trabajé en radio, pero es que es muy fome la radio en el sentido de que es lo que se espera de alguien que no ve. No pude entrar a la televisión. Tuve que conformarme con volverme influencer. No hablar de noticias, hacer las noticias. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la gente que no ve siempre tiene que estar bregando? ¿Por qué parece ser tan difícil? Y por eso le vuelvo a preguntar, ¿por qué estamos acá el día de hoy? Sigamos, Carolina. El eco de lo no visto, barreras actuales. Lo cierto es que la discapacidad visual, sobre todo la discapacidad visual, está sumamente emparentada a 2 grandes factores. Primero, la discapacidad visual, como bien ustedes saben, es algo que puede ir surgiendo a lo largo del ciclo vital. Mucha gente va perdiendo la vista a medida que van pasando los años. Pero también sucede que muchas veces la vista va acompañada, la ceguera, la discapacidad de la pobreza y de la falta de educación y por ende de la falta de oportunidades. Y es allí donde aparecen ustedes. Muchas ganas pueden tener, muchos deseos, muchos anhelos, pero si esa estudiante no tienen cómo acceder a ayudas técnicas, cómo prepararse para un mundo que afuera todo el tiempo te está diciendo tienes que ser autónomo. Pero ¿por qué yo tengo que ser autónomo si no veo? ¿O tú eres autónomo cuando hay cortes de luz? ¿Se acuerdan del último gran corte de luz, no? ¿Cómo estaba toda la gente alegando? ¡Ay, no hay luz, no hay luz, no hay luz! Bueno, y yo vivo todo el año sin luz. Y usted me pide que sea autónomo.
Y a eso se enfrentan ustedes. Ese es el desafío que tiene la pedagogía. ¿Cómo, ¿Cómo logro insertar el conocimiento en alguien que desde lo biológico ya viene mermado? Todo el mundo se sabe desde la ciencia que el 80% de la información que recibe nuestro cerebro es visual. Entonces, ¿cómo yo adentro de la pedagogía, la enseñanza, a esa persona que tiene tanta carencia? Más ahora que lugares, incluso como Fundación Luz, que atendíamos a niños con discapacidad visual de primer a octavo básico, decidimos finalizar con ese proceso y enviar a nuestros niños y nuestras niñas a colegios regulares. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Me pregunto. Yo tuve suerte, porque en el camino siempre fui teniendo buenos profesores que me fueron acompañando, con grandes amigos que mitigaron los malos compañeros. Yo en el colegio tuve compañeros que me pegaban, que me escupían, pero también tuve compañeros que me cuidaban. También tuve profesores que me cuidaban. Y yo creo que ustedes a eso se ven enfrentados. Hay que cuidar a ese niño, a esa niña que tiene con discapacidad visual, porque también sus sueños vienen mermados. Pensemos en un niño o una niña que no ve. ¿Cuál es su superhéroe? ¿Cuál fue el último gran héroe que vio en la televisión? Yo, cuando era chico, así como de 20 años, y tenía ganas de poder salir a fiestas y conquistar y todo eso, mi referente era Al Pacino con Perfume de Mujer, un personaje 20 años mayor que yo. El destino dirá si lo logré o no, pero lo cierto es que hoy día yo tengo 2 hijos. Parece que no fue bien. Pero no tenía referentes de mi edad. No hay referentes para la discapacidad visual. Lo mismo les debe pasar a ustedes. Ustedes quieren sacar ideas, pero ¿en quién me apoyo? Ya, digo, voy a buscar ejemplos acá, allá, pero no hay. En algún momento siempre se nos dijo que la discapacidad eran solo casos únicos, y como era caso único, no se podía sistematizar. En buena hora esa idea ya cambió, y ustedes están tratando de generar tendencias. Es súper difícil, y por eso es lindo estar acá. Sí, digamos, Carolina. El eco de lo no visto, barreras actuales. Y las barreras actuales, ¿cierto? Lo que les decía yo de la educación, la tecnología. Hoy día viene la cuarta revolución de la inteligencia artificial. ¿Cómo nuestros niños y niñas con discapacidad visual van a poder acceder al ChatGPT, al Gemini? ¿Cómo? ¿Con qué recursos? ¿Con qué anhelos? ¿Con qué sueños? Por eso ustedes tienen una tremenda labor, un tremendo desafío y un tremendo honor. Usted puede ser el puente para que un niño, una niña, una mamá, un papá, un tío, una tía, un hermano, una hermana, descansen y digan, hoy él simplemente no ve. Eso es todo. Simplemente no ve. No está condenado, como pasa el día de hoy, a estar en la casa. Ustedes sabían, como dato, que en Chile no existen escuelas de orientación y movilidad regionales. Si tú eres, por ejemplo, de Arica, de Alto Hospicio, y pierdes la vista y quieres aprender a ocupar el bastón, no tienes dónde ir. Eso no es justo. No es justo. ¿Por qué? Porque esa persona también es ciudadana. Esa persona también paga impuestos, también compra, también mueve la economía. Entonces, ustedes tienen una gran misión, un gran desafío. Y yo sé que con instancias como esta demuestra que hay interés. Miren la hora que estamos conectados, 3:30 después del almuerzo. Así se van probando, estos son los gestos. Sigamos, Carolina. Una forma distinta de ver, discapacidad visual cortical. Aquí me estoy adelantando sin ánimo de hacer spoiler, porque Valentina les va a explicar esto, pero lo mismo es hacia la docencia. Es una forma distinta de ver. Nosotros, las personas que tenemos discapacidad visual, ya no queremos misericordia. No queremos que nos digan el cieguito, que nos tengan lástima, que nos tengan pena. Nosotros queremos que nos desafíen. Yo cuando iba en el colegio y a mí mi oculista me dijo, ten cuidado con la educación física, la solución de mi colegio fue eximirme de educación física. No puede ser, no puede ser. Ustedes son gente inteligente, preparada, que puede encontrar una solución.
Ok, quizás no puede trotar, pero quizás puede brincar, ¿o no? Y en eso está su poder, y eso es lo que vamos a ver después, donde finalmente es una condición donde manda el cerebro, no la persona. Y la exclusión en la educación de las personas con discapacidad visual es lo mismo. Manda el cerebro, no la persona. Porque si usted quiere que estudiantes como yo no podamos estudiar, va a seguir pasando. Pero si usted tiene ganas de ver esto como un desafío, como una oportunidad de crecer, vaya que las cosas van a mejorar. Si no ver es súper triste, pero es más triste ver cómo te alejas de la gente. Eso es lo triste. Sigamos. Un nuevo horizonte, inclusión real. Y eso es lo que viene ahora, ¿verdad? Un nuevo horizonte. Tenemos que empezar a incluir de forma real. No tener miedo a equivocarse. No tener miedo a que si llegan niños, niñas con discapacidad visual a sus colegios y un día se caen, bueno, ayúdele a pararse. Hay cosas tristes y terribles como estar mutilados por perder la vista. En mi generación, gente de 40 años arriba, la mayoría de la gente que no ve, que no tuvo la posibilidad de estudiar, de especializarse, se queda en la casa matando el tiempo. Sus grandes instructivos son cómo aprender a descargar videos de YouTube en MP3. Ese es el destino que tiene hoy día la gente mayor de 40 años que no tuvo la posibilidad de estudiar. Ah, ok, es una generación perdida, pongamos que sí. Pero entonces ustedes ataquen a los que vienen, cuiden a los que vienen. Y de paso quizás van a ayudarnos a nosotros. Insisto, ustedes tienen un poder gigante. Galileo decía, ¿no? Dadme una escuela y cambiaré el mundo. Cámbienlo. Hagan que el día de mañana, mamás como la mía, cuando le digan que su hijo no puede ver, no se ponga a llorar porque no sabe a qué colegio mandarlo. Hagan que esa mamá diga, ok, tengo que ir acá, acá, y aquí lo vamos a empezar a mejorar. Si es simplemente no vernos, no es una condena de muerte. Vamos con la última. Principios para romper barreras. Y aquí hay un listado de los principales principios que yo creo que debemos seguir para romper las barreras frente a la educación y la discapacidad visual. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y comentar si está de acuerdo con esto o no. Sería bueno escucharlo. Recuerden que como yo estoy acá, yo no sé si estoy, capaz que estoy solo con Carolina y ella me está engañando, no hay nadie más conectado. ¿O no? ¿Se imaginan? Si alguien quiere Sí hablar, estamos, sí estamos. ya, usted, pues, le que dijo si estamos, si estamos. ¿Qué piensa de lo que está ahí? Pienso que parte importante de estar más, o sea, como de romper estas barreras es la visibilidad constante y ser partícipe. Hace poco fui partícipe de una charla en lengua de señas y fue un conversatorio silencioso en el cual vi la importancia porque no podía hablar, tenía que solamente comunicarme en lengua de señas ¿Eh? y de estar ahí y de estar atenta a lo que, oye, tenemos que prestar atención porque la otra persona no me está escuchando, por lo tanto tengo que ser más consciente de observarla, de estar presente y de muchas cosas. Siento que a veces nos cuesta ponernos en el lugar de las personas, pero si lo visibilizamos y hacemos como esta visibilización como más dinámica de ponerme en el Mm. lugar en ciertas situaciones, como que nos llega más fuerte a las personas que quizás no están tan de cerca con, con estas situaciones. Claro que sí. Es cierto porque también pasa que muchas veces la gente genera soluciones para las personas, pero sin las personas. Así que, muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Miren, vamos con la siguiente lámina para ir avanzando, para no quitarle tiempo después Principios para romper aquí tenemos otros barreras. más, por ejemplo. No sé si alguien está de acuerdo. ¿Hay algún hombre conectado? ¿Son solo mujeres? Creo que son solo mujeres, no ¿Y qué, veo y qué, le- qué hombres. les pasa con eso a ustedes? Yo le contaba fuera de micrófono a Carolina que todas mis jefaturas a lo largo de mi vida laboral, 15 años trabajando, que he tenido como 10 jefas, solo he tenido jefas mujeres. ¿Qué será? ¿Qué será que a ustedes les despiertan este tipo de temas y a nosotros los hombres no? Buena pregunta, ¿o no? Somos más empáticas. Ah. Exacto. Y los cambios siempre han venido de la mano de la mujer. Si miren, nosotros los hombres somos un todo.
pero ustedes llevan el cambio. Y así tiene que ser. La inclusión de la discapacidad es igual a la inclusión de género, para mí. Dos fuerzas que quedamos sistemáticamente excluidas y que hoy día estamos tratando de acercar. Yo, estimada, a eso las quiero invitar. Yo primero me siento muy feliz, de verdad que me estoy muy contento de estar acá. Es un reconocimiento súper grande a mi trayectoria, porque muy pocas veces se invita a la gente que vive la situación a hablar del tema, y les invito a que cuando lleguen a su casa se sientan como lo que son como llaves, que en ustedes está el destino, la posibilidad de que miles de niños y de niñas el día de mañana sean felices. Porque la ceguera tiene muchas miradas, tiene muchas dimensiones, como vamos a seguir viendo ahora con Valentina. Y a veces una mala palabra de un profesor, como ese profesor que a mí me decía, oye, pero tú te vas a decir que no ves, puede destruir corazones. Pero en cambio una palabra de aliento, un buen consejo, vamos, yo me quedo contigo estudiando matemáticas, puede generar confianza y esa persona puede llegar a límites insospechados. Eso es lo lindo de la pedagogía. Yo dejé la pedagogía, le comentaba a mi hija anoche cuando la hacía dormir. Mi hija de 7 años me decía, papito, ¿y usted por qué no quiso seguir estudiando para ser profesor? Y yo le dije, no, porque quizás nadie me iba a querer dar trabajo. Hace 20 años yo creo que hubiese sido así. Yo creo que hoy día no. Hoy día nos hemos abierto, sí, siempre va a faltar un poquito más. Pero decir que no estamos mejor que ayer, eso es mentir. Así que les quería dar las gracias. Ahora viene la última lámina, pero prefiero darle el pase a Valentina. Un agrado poder conversar con ustedes y ojalá algún día nos encontremos de forma presencial. José, antes de que te vayas, No, pues, no me voy a ir, me deja, voy a quedar escuchando. no, pero antes de que termines tu ¿Sí? charla, deja el nombre de Instagram para que sumemos Claro, mire, seguidores me pueden buscar y ya. Me gusta esta es la parte esta es donde yo me promociono, ¿ya? Mire, si usted quiere ver cómo alguien es capaz de volver incluso hasta un despido como una oportunidad de crecer, me tiene que buscar en LinkedIn. Estoy ahí como José Ignacio Cuadra Verdejo, tengo ahí mi pequeña comunidad, un newsletter llamado El límite es la imaginación, ¿ya? Si usted quiere ver mi beta como periodista, que es lo que yo estudié, que es lo que me gusta a mí hacer, me tiene que buscar en YouTube como José Ignacio Cuadra o el José la hizo. Ahí tengo entrevistas, hago videos, y si usted quiere ver cómo diantres es la crianza de 2 hijos a partir de tener un marido con discapacidad visual, me tiene que buscar en Instagram como José Ignacio Cuadra. Ahí somos también una pequeña gran comunidad que mostramos que el límite es la imaginación. Así que, nuevamente, un agrado. Ojalá podamos seguir conversando y un día nos sentemos a tomarnos un café, pero ya de forma presencial. Así que ahora yo me quedo súper atento para descubrir este mundo de la discapacidad visual cortical. Yo no la conocía. Así que mu- me quedo súper mm, atento. muchas gracias, José, por tu intervención. Y bueno, y también yo también soy persona con discapacidad visual, así que ahí estamos representándolo a todos, que sí se puede llegar a los lugares que uno quiere cuando tiene la oportunidad y los profesores adecuados. Mm. Eh, bueno, ahora vamos a seguir con la ponencia de Valentina Fernández. Ella es profesora educadora diferencial, es especialista en discapacidad intelectual y tiene una trayectoria trabajando con estudiantes con retos múltiples. También participó en el curso que hace Perkins School of the Blind de Perkins y ella nos va a hablar, ¿cierto?, de lo que ha sido esta experiencia y también cómo es la ceguera cortical. Así que muy bienvenida, Valentina, y muchas gracias por estar acá. Ay, muchas gracias, Caro. ¿Me pueden confirmar si se está compartiendo bien la Sí, pantalla para poder partir? Sí, sí, se perfecto. ve bien. Sí, Ya, gracias. Está todo ok. Perfecto, muchas gracias.
Bueno, hola a todos y todas. Bueno, ahí me presentaron, mi nombre es Valentina, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y junto a José, que creo que nos entrega algo súper fundamental, que es su experiencia personal de vida, así que gracias José por eso también. Antes de comenzar, quiero hacer una breve descripción física mía. Yo soy una mujer joven, de piel clara, con el pelo largo, castaño, más bien ondulado, y hoy estoy con una polera negra y atrás mío tengo un fondo colorido que tiene el logo de Perkins, ¿ya? Para que ustedes sepan, cada vez que en esta presentación aparezca una imagen en la pantalla, me voy a detener un poquitito para describirla en palabras, de manera que todas las personas, independiente de si pueden verla o no, puedan acceder al contenido que estamos compartiendo, ¿ya? Quiero aprovechar, por supuesto, de agradecer al Ministerio y a Perkins por la oportunidad de estar aquí con ustedes y conversar sobre este tema que muchas veces pasa súper desapercibido, pero que está cobrando muchísima relevancia a nivel mundial, y esto es la discapacidad visual cortical. Bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar. Los dejo invitados a poner atención a este pequeño webinar titulado Discapacidad Visual Cortical, una forma distinta de ver. En esta primera diapositiva aparece el título de la ponencia y al lado derecho hay un pequeño niño que utiliza lentes, está sentado en una silla de ruedas y está sonriendo mientras mira hacia el frente. Vamos a compartir lo primero, que es más bien general, que es el rol de la visión. Ahí José comentaba algo de la importancia que tiene la visión y de lo impactante que es vivir sin la visión. Entonces vamos a hablar un poquitito de eso a modo general. No sé si ustedes saben, pero la visión es el sentido más dominante para el ser humano. Es el que más utilizamos para aprender, para desplazarnos, para relacionarnos con los otros y para comprender finalmente y construir una imagen mental de lo que es el mundo en el que vivimos. Y aunque a veces no lo pensemos de manera tan consciente, más del 80% de la información que recibimos nos llega a través de la visión. Eso es un montón. Por eso, cuando la visión está comprometida de una u otra forma, no solo afecta el acto concreto de ver, sino que todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con la comunicación, con la exploración, con la autonomía también. Y la visión, por lo tanto, nos permite muchas cosas: anticipar lo que va a ocurrir, organizar el espacio, darle sentido a lo que vemos, incluso en conjunto con otros sentidos como la audición y el tacto. Aquí en esta imagen aparece en la diapositiva 5 sentidos, ¿cierto? Cada uno ilustrado con un icono que simboliza su función. Tenemos para el oído una oreja, para el olfato una nariz, para el gusto una boca con una lengua, para el tacto una mano. Y para la vista un ojo, que está ubicado en el centro de todos los sentidos con un tamaño un poquito más grande para destacar su importancia. Ahora sí nos vamos a ir acercando un poquitito más específico a qué es la discapacidad visual cortical. Y es importante mencionar que dentro de este gran paraguas que hay de la discapacidad visual existen múltiples causas y condiciones, ¿cierto? Quizás nuestra mente se va directamente a pensar en diagnósticos como la ceguera total, el glaucoma, las cataratas o en estudiantes con baja visión. Pero es importante que pensemos y nos pongamos en la situación de qué pasa cuando los ojos están bien, pero el cerebro es el que tiene las dificultades para procesar lo que ve. Y eso, en términos sencillos, es la discapacidad visual cortical, es lo que vamos a ir viendo aquí. Un punto central y súper clave que me gustaría que quede claro desde el inicio es que la visión no depende únicamente de los ojos, sino que también depende del cerebro, ¿ya? Y esto es justamente lo que ocurre en la discapacidad visual cortical. Los ojos pueden estar totalmente sanos, pero es el cerebro quien tiene las dificultades para procesar la información visual, ¿ya? Esta es una discapacidad, una condición todavía súper poco conocida, a pesar de que es la causa más frecuente de discapacidad visual en la infancia en el mundo. Para que ustedes se hagan una idea de su magnitud, hasta un 70% de los niños y niñas con parálisis cerebral pueden presentar discapacidad visual cortical. Esto significa que probablemente ya hemos acompañado a muchos estudiantes en nuestra trayectoria laboral que tienen esta condición, pero quizás no lo sabíamos. Hoy día vamos a profundizar en algunas cositas. Lamentablemente, por un tema de tiempo, no vamos a poder profundizar en todos los detalles de la discapacidad visual cortical, pero sí quiero que tengamos un espacio para tener una primera mirada general de qué es, por qué es importante hablar de esto y cómo podemos nosotros empezar a pensar en apoyos para que ningún estudiante quede invisibilizado por las barreras que podría enfrentar por tener discapacidad visual cortical.
¿ya? La idea es que este webinar sea una ventana que se abre, una puerta, lo que ustedes quieran, para que ustedes puedan comenzar a reconocer algunas señales, reflexionar sobre la experiencia de estos estudiantes y también quedarse un poquito con la inquietud y el interés de aprender en más profundidad, ya que este webinar va a ser una pequeña pincelada introductoria. Ahora sí nos vamos a ir un poquito más de lleno en qué es la discapacidad visual cortical. Es la causa principal de ceguera y baja visión en niños a nivel mundial. Y aquí, como mencionábamos ya un poquito y José también lo adelantó, el problema acá no está en los ojos, sino que es el cerebro el que procesa la información visual con dificultades. Lo que ocurre aquí es que las vías que llevan la información sensorial en el fondo al cerebro o las áreas corticales de procesarla no funcionan de manera típica, ¿ya? Es decir, que hay un daño en estas vías o en las áreas del procesamiento visual del cerebro. Y esto significa que las personas con discapacidad visual tienen sus ojos correctamente, están sanitos, pero es el cerebro el que tiene la dificultad. De todas formas, podría haber personas que tienen discapacidad visual cortical y además tener alguna condición ocular como astigmatismo, miopía, puede combinarse con otras cosas, ¿ya? En esta diapositiva tenemos la foto de un estudiante, de un niño que tiene discapacidad visual cortical y está interactuando con un material de color amarillo y rojo que está ubicado sobre una mesa de luz para que sea mucho más llamativo interactuar. Vamos a pasar a revisar más bien rápido porque no es el foco de atención, pero sí es algo que nos va a servir como información relevante para ir descartando o combinando información y empezar a sospechar si mi estudiante podría o no tener discapacidad visual cortical. Es que hay algunas causas bastante comunes o algunas condiciones asociadas a tener esto. Entre las causas comunes encontramos la hidrocefalia, la epilepsia, un embarazo gemelar, accidentes cerebrovasculares perinatales o pediátricos, lesiones cerebrales de origen traumático, complicaciones en la prematuridad o la falta de oxígeno al nacer. Y en las condiciones asociadas que podemos ver está la parálisis cerebral, el síndrome de Down, un retraso en el desarrollo psicomotor, por ejemplo, condición del espectro autista, algunos síndromes como el síndrome de West, el síndrome de Williams, el síndrome de Rett y también el estrabismo. Estas son solo algunas causas y condiciones asociadas, podríamos ver muchas más que quizás son menos frecuentes, pero dejo esto porque seguramente nos vamos a topar con algún estudiante que tenga este historial médico, ya para que lo tengamos en consideración. Bueno, algo muy importante que vamos a hacer énfasis acá es que las personas con discapacidad visual cortical pueden mostrar comportamientos a características comunes, pero cada persona lo va a manifestar de una forma totalmente diferente. Cada experiencia es totalmente única. Algunas personas quizás van a tener problemas con el reconocimiento de rostros, con la coordinación oculomanual o con la integración simultánea de sentidos. Quizás otros van a poder ver claramente colores brillantes y reconocer objetos conocidos. Otros podrían tener una imagen súper distorsionada o irreconocible del mundo, sobre todo cuando es algo poco familiar. Y otros podrían enfocar su visión, pero que les cueste de todas formas entender lo que ven. La experiencia es totalmente particular. Un aspecto súper importante que tiene relación con esto es que en el mundo de la discapacidad visual cortical no hay dos niños que vean de la misma manera. En el área de discapacidad visual cortical se dice mucho que si conociste a un niño con discapacidad visual cortical, conociste a un niño con discapacidad visual cortical. No podemos generalizar sus experiencias ni su funcionamiento visual porque realmente la experiencia va a ser totalmente diferente. Bueno, otra cosa súper importante es que factores como un entorno complejo, como un día caluroso o la fatiga tienen el potencial de obstaculizar aún más la visión de las personas con discapacidad visual cortical. Y esto lo vamos a retomar un poquito más adelante. Entonces esto puede sonar súper complicado. Quizás se están preguntando, entonces, ¿cómo es que ve una persona con discapacidad visual cortical? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos, recordando que por supuesto hay elementos comunes, pero que cada experiencia es particular. Vamos a revisar algunas imágenes y vamos a ver la experiencia de cada persona que nos cuenta y nos relata finalmente cómo ven ellos. Vamos a pasar a ver algunos ejemplos. En este primer ejemplo tenemos una imagen con información visual súper compleja. No queda claro lo que estamos viendo, podemos ver diferentes colores que se hacen notar, pero no es posible realmente decir o distinguir qué es lo que aparece en esta imagen.
Esta es una experiencia real de una persona con discapacidad visual cortical. Todas las imágenes que les voy a mostrar son experiencias reales y esta persona nos menciona que la información llega a mis ojos, pero no logro comprenderla. Puedo percibir luz o ciertos colores, pero determinar dónde termina un objeto y dónde empieza el otro es difícil. Aquí tenemos una experiencia particular. Vamos a pasar a otra para que veamos que hay una gran diversidad. En este segundo ejemplo vemos una imagen bastante borrosa, pero por los colores y las tonalidades podríamos intuir que se trata del camino en un parque o en algún lugar con áreas verdes, pero es difícil de decir, sobre todo si no tenemos la experiencia previa de este lugar. Y en esta imagen además está sobrepuesto un termómetro indicando que hace calor. La persona que tiene esta perspectiva visual comenta que cuando hace calor afuera recibe menos retroalimentación visual de su cerebro. Aquí vemos entonces cómo un factor ambiental como la temperatura, las altas temperaturas, pueden impactar en la calidad de la visión de una persona con discapacidad visual cortical. Quizás en un día más templado, más frío, no tendría esta calidad de visión, pero si la temperatura se dispara un poquito más, sí le afecta. Vamos a ver otro ejemplo ahora, donde hay una imagen donde hay 3 personas que están posando para una foto, pero los rostros de estas personas están súper borrosos y es difícil visualizar los rasgos de cada una, de cada cara, ¿cierto? Acá la persona nos cuenta que reconocer y comprender rostros y expresiones faciales es una tarea difícil para ella, ¿ya? No podemos decir cuáles son características particulares de la cara de estas personas, aunque quizás las conociéramos y fueran familiares, podría aún así ser difícil reconocer quién es. Vamos a revisar un último ejemplo y en esta imagen se ve lo que parece ser un sector de una casa, adentro de una casa, donde se ve una pared con una planta colgando en la pared y una escalera como para subir a un segundo piso. Sin embargo, solo se ve una pequeña fracción de esta imagen dentro de la forma de un círculo, mientras que todo lo que está alrededor de ese círculo está negro. La persona que tiene esta perspectiva comenta, cuando estoy fatigada, mi visión es comparable a mirar a través de una pajita, como de una bombilla. Como hemos podido revisar entonces, la experiencia de cada persona es sumamente diferente y además es muy importante que la visión puede ser muy distinta en una misma persona y variar según su estado general de salud, el nivel de fatiga, las condiciones ambientales, etc. Y otro punto súper interesante, que al menos a mí haciéndoles esta presentación me llamó mucho la atención y lo reflexioné mucho, es que todas estas personas que comparten su perspectiva tenían la posibilidad de explicar su experiencia visual con palabras y con un lenguaje más bien abstracto. Sin embargo, muchas veces vamos a estar con niños, niñas o jóvenes que no lo van a poder explicar de la misma manera. Y es por eso que nosotros tenemos que conocer más sobre la discapacidad visual cortical, entenderla y volvernos súper buenos observadores para crear una imagen de cómo ve este estudiante en particular y por lo tanto qué apoyos puedo crear yo en el ambiente para favorecer el acceso visual. Bien, vamos a ir entrando a uno de los puntos más importantes de este webinar que tiene que ver con cómo podemos empezar a sospechar que un estudiante podría tener discapacidad visual cortical. Como mencionábamos antes, a diferencia de otras discapacidades visuales, en la discapacidad visual cortical, la visión puede variar muchísimo de un momento a otro. Y esto hace que muchas veces se confunda con elementos como falta de atención o incluso con dificultades cognitivas. Así que tenemos que investigar sobre esto y volvernos un poquitito expertos para diferenciar cuándo es una y cuándo es otra cosa. Bien, algunas alertas frecuentes que nos podrían hacer sospechar de que mi estudiante puede tener discapacidad visual cortical pueden ser dificultad para que reconozca rostros, la mirada que parece como atravesar los objetos a pesar de que los están mirando, dificultad para ver objetos que son de muchos colores, que son objetos más bien estáticos o que no son familiares o son poco conocidos, la necesidad de requerir mayor tiempo para reconocer qué es lo que están viendo, las miradas sin un propósito claro. Muchas veces en estudiantes que tienen este diagnóstico podemos ver que se quedan como pegados, por ejemplo, viendo las luces, ya sean luces artificiales como una lámpara o las luces de los techos o también luz natural como a través de una ventana que deja entrar la luz sin una cortina. Esto podría distraerlos y nos podría hacer pensar que podría tener estas miradas sin propósito características de la discapacidad visual cortical.
También puede haber dificultad para mirar y tomar un objeto de forma simultánea, una precaución excesiva en lugares desconocidos, sobre todo cuando son estudiantes o personas que se movilizan de forma independiente en el entorno. Mirar de reojo excesivamente, parece que están mirando hacia otro lado y mueven su cabeza hacia otro lado cuando el objeto está aquí adelante. Eso también es una señal muy típica. Y también cuando hay una fatiga visual frente a tareas prolongadas que requieren un desafío visual. De nuevo, para efectos de este webinar, estas son solo algunas alertas, pero hay muchísimas más, ¿ya? Para que estén atentos a eso. Ahora vamos a hablar de algo súper importante, que son los comportamientos visuales. Los especialistas en discapacidad visual cortical han identificado 16 comportamientos característicos que nos ayudan un poco a orientar esta sospecha de que alguien pueda tener discapacidad visual cortical. Esto no es un checklist ni tampoco una lista diagnóstica, sino que es más bien como una brújula de observación para que sepamos a qué estar atentos y en qué áreas podrían requerir apoyos nuestros estudiantes. Si se fijan, son un montón, son 16. Los vamos a leer todos, pero no vamos a poder detenernos en cada uno para explicarlo de forma particular porque necesitaríamos un webinar exclusivo para poder verlos en detalle cada uno. Pero sí se los quiero leer para que sepan qué es lo que aparece acá en la pantalla. Tenemos 16. El número 1 es la atención visual. 2, el reconocimiento visual. 3, el impacto de la aglomeración, el amontonamiento o el espaciado. El 4 son las habilidades de los campos visuales. El 5, impacto del color. 6, acceso a la forma. 7, la guía visual de las extremidades superiores. 8, la guía visual de las extremidades inferiores. 9, el acceso a las personas. 10, el impacto de la luz. El 11, el intervalo de respuesta. 12, impacto del movimiento. 13, integración sensorial. 14, curiosidad visual. 15, apariencia de los ojos. Y 16, el movimiento de los ojos. Como les digo, lamentablemente no podemos verlos todos, pero sí me quiero detener en algunos particulares para poder explicar algunos ejemplos que vamos a ver después. Vamos a hablar sobre el primero, que es la atención visual, que finalmente es la habilidad para ser visualmente consciente de algún elemento, ¿ya? Establecer esta atención visual y mantener el enfoque para posteriormente poder reconocer visualmente qué es lo que tengo frente a mí. Vamos a ver también el 3, que es el impacto de la aglomeración, el amontonamiento y el espaciado, que identifica finalmente cómo el desorden en el entorno impacta la capacidad de mirar materiales, localizarlos, reconocerlos y moverse con seguridad en un entorno, ¿ya? Otro que les quiero mostrar es el impacto del color. Esto tiene que ver con cómo ocupo el color para favorecer la atención visual y el reconocimiento de los objetos. Y un tip aquí que también vamos a ver más adelante es que es súper útil utilizar colores fuertes que mejoran el reconocimiento y también el contraste como de blanco y negro o de cualquier combinación de color que nos genere un buen contraste considerando el color de lo que quiero mostrar y la superficie en la que lo estoy presentando. Tenemos también el acceso a la forma, que es determinar el tipo de material más accesible para el estudiante. Este es un punto importantísimo, porque quizás podríamos tener un estudiante que reconoce objetos, pero tener dificultad para comprender fotografías. Y esto es fundamental porque hay que tener muy claro que esto es fundamentalmente desde el acceso visual, ¿ya? Quizás tenemos un estudiante que es más bien un estudiante que tiene una comprensión bastante abstracta de lo que sucede a su alrededor, quizás un estudiante que se comunica verbalmente, que accede a objetivos del currículum que son bastante complejos, etcétera, pero quizás aún así él va a requerir de objetos concretos para reconocer el entorno y para poder aprender, porque es netamente de algo visual y no cognitivo, y ahí tenemos que estar súper atentos, ¿ya? Otra cosa importante es el acceso a las personas, que es el número 9, el comportamiento visual 9, que es la capacidad que tenemos para mirar rostros, interpretar las expresiones faciales y establecer relaciones sociales. Este es otro temazo. Nosotros muchas veces, como profesores, terapeutas o incluso familias, si es que hay alguien, algún familiar por aquí, queremos trabajar con nuestros estudiantes o con nuestros niños y niñas, reconocer fotografías y decir, ay, ¿cuál es la emoción feliz o cuál es la emoción enojado? Pero quizá nuestro estudiante no puede acceder visualmente a esa emoción y podríamos empezar a sospechar, uy,
quizás no entiende algo tan abstracto como una emoción, pero nuevamente es algo totalmente de acceso visual. Por último, les quiero hablar sobre el impacto del movimiento, que es el número 12, que es finalmente cómo afecta el movimiento para yo atender visualmente. El movimiento muchas veces puede ser beneficioso o incluso necesario para captar la atención visual. Bueno, un punto súper importante más allá de estos comportamientos es que en la discapacidad visual cortical la visión va a ser súper variable. Incluso un mismo estudiante puede ver bien un objeto en la mañana o tener un muy buen desempeño visual en la mañana, pero en la tarde ya no respondería igual. Y esto va a responder a factores como la fatiga, el ruido ambiental, la complejidad de un fondo, el nivel de estimulación que tiene el estudiante en ese momento, entre muchos otros factores. Y algo que les mencioné, pero que no podemos olvidar, es que cada estudiante es único y no todos van a presentar estos 16 comportamientos visuales, ni tampoco de la misma forma, ¿ya? Para eso, nuestra observación y la colaboración entre el equipo que trabaja con el estudiante y, por supuesto, su familia es fundamental para comprender su experiencia visual y brindar los apoyos necesarios para él en particular. Ahora sí, en base a esto, les quiero mostrar dos ejemplos de cómo podemos nosotros modificar un poquitito nuestra intervención, el entorno, etcétera, para acceder mejor visualmente. Vamos a ver, en este ejemplo vamos a utilizar el comportamiento visual, impacto de la aglomeración, el amontonamiento y el espaciado. En esta diapositiva tenemos dos fotos comparativas. A la izquierda está una profesora narrando un cuento sobre un pez. Detrás de esta profesora, en el fondo, se ven muchísimos elementos distractores, como una cocina de juguete, dos cortinas de colores diferentes, distintos estampados, una estantería con libros, una flor grande de decoración. Y a la derecha se ve este mismo escenario de la profesora narrando el mismo cuento, pero vemos que todo este fondo desordenado se tapó con una cortina de color negro. Con este ajuste del entorno es mucho más probable que los niños con discapacidad visual cortical puedan atender mucho mejor visualmente a este libro y a la narración de la historia sin tener que hacer demasiado esfuerzo para no prestar atención a los otros elementos distractores. Vamos a ver otro ejemplo ahora. En esta ocasión vamos a ver los comportamientos visuales, impacto de la luz y el impacto del color. En esta diapositiva tenemos una foto que muestra un atril de fondo negro donde se están presentando dos objetos, una peineta de color morado y un juguete de color morado. Y hay una luz que está destacando a la peineta. Aquí podemos ver dos cosas súper importantes. Una es que los objetos que se presentan son de un solo color y por lo tanto no son complejos visualmente. Por otro lado, se está utilizando la luz como una forma de facilitar la atención visual con uno de los elementos, que en este caso es la peineta al estar alumbrada. Estas son solo algunas estrategias un poquito más concretas que les quería mostrar que van a favorecer la atención visual y el reconocimiento visual, ¿ya? Vamos a ver ahora un poquito más en detalle, ahora que ya hemos entrado un poquito en qué es la discapacidad visual cortical, algunos elementos comunes de cómo se manifiesta, vamos a pasar a algo relevante que es qué podemos hacer entonces nosotros en la práctica en nuestra sala de clases, por ejemplo, o en mi casa si soy algún familiar con algún estudiante con discapacidad visual cortical. Aquí vamos a revisar algunas estrategias y adecuaciones tanto en el entorno como en los materiales. Recordemos nuevamente que esto responde a un elemento en común y que cada estudiante va a requerir algo personalizado e individual, ¿ya? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos estudiantes van a necesitar de más tiempo para explorar visualmente y van a requerir de menor complejidad visual, ¿ya? Podemos reducir la complejidad visual y auditiva, podríamos reducir la cantidad de estímulos que mostramos para hacer elecciones, a menos que sepamos que el estudiante de todas formas puede elegir entre varios elementos al mismo tiempo. Podemos dar un tiempo extra de exploración y procesamiento visual, potenciar colores de alta visibilidad como el rojo, el amarillo, colores fuertes en general y que generen buen contraste con la superficie que vamos a presentar. Utilizar el movimiento para facilitar la atención visual, ya que generalmente el ojo sigue algo mejor cuando se mueve a que cuando está estático. Podemos combinar la visión con otros sentidos también, como el tacto o la audición, y no dejar que el estudiante únicamente se base en su visión o se confíe únicamente en esto, si puede utilizar otros sentidos para recoger información de forma más integral. Teniendo también en consideración, por supuesto, la sobrecarga sensorial. Tenemos que ir haciendo un equilibrio entre estas dos cosas.
Y aquí en la diapositiva tenemos una imagen donde se visualiza a un niño que está sentado en su silla de ruedas, donde una persona le está presentando un símbolo frente a su campo visual, mientras él se acerca para tocarlo con su manito. Vamos a ver ahora algunos elementos que podemos considerar en cuanto al entorno, donde lo ideal es que siempre el espacio que ocupemos esté ordenado. No solo la mesa, sino que todo alrededor. Ya eso es súper importante. La iluminación es ideal que sea regulable. A veces en los contextos escolares esto es difícil, pero dentro de lo posible es lo ideal, porque así podemos evitar reflejos o luces directas que causen mucha sensibilidad, etc. Podemos utilizar los colores llamativos, como decíamos antes. Aquí tenemos un ejemplo de eso en la diapositiva. Se ve un refrigerador de color negro y en la puerta para abrirlo hay una pequeña clave de color rojo para que sea mucho más sencillo encontrar dónde se abre por esta sensación de profundidad que se genera ahí. Y algo muy importante es que no olvidemos el apoyo auditivo también. A veces una simple indicación verbal clara, con frases cortas, ayuda a que un estudiante se ubique y se sienta seguro en el entorno. También algo súper importante son las paredes lisas, una decoración minimalista, y aquí nosotros somos un poco pecadores de la decoración. A nosotros los profesores, los terapeutas, incluso a las familias les gusta tener un espacio bien decorado porque sentimos que es motivador, que se ve bonito, que van a dar ganas de que el estudiante aprenda aquí, pero a veces, y particularmente en el caso de tener discapacidad visual cortical, esto es más bien un error y va a ser más negativo que positivo. Así que tenemos que cuidar el espacio y fijarnos en que el estudiante pueda acceder a lo que queremos que acceda y no se distraiga o se tenga que esforzar mucho en eliminar todo lo que está a su alrededor para concentrarse en lo que necesitamos que se pueda concentrar. Y con el suelo pasa lo mismo. Los suelos a veces vienen con diseños y con cositas por ahí, por acá, pero es mejor que sea algo de un solo color, ¿ya? Y que idealmente también se evite esta reflexión que genera con la luz. Respecto a los materiales, hay algunas ideas prácticas que podemos hacer, que es presentar objetos o juguetes o lo que sea que estemos usando de colores fuertes definidos, ¿cierto? Ojalá utilizar colores más o menos saturados, ¿ya? Para que se vean bastante bien. Colocarlos siempre en un fondo simple, por ejemplo, un cartón negro, ¿ya? Usar fotografías o también objetos reales, ya que es muy común en niños y niñas y jóvenes con discapacidad visual cortical que por un tema de acceso visual nuevamente sea más conveniente utilizar este tipo de estímulo para atender y reconocer visualmente. Podemos también considerar eliminar el fondo de las fotografías. A veces las fotografías tienen un fondo bastante complejo y es mejor eliminarlo para que puedan poner atención a lo que realmente nos importa. Por ejemplo, si yo quiero enseñarle sobre el árbol a mi estudiante y tengo una fotografía donde aparece un árbol, efectivamente, pero en el fondo hay pasto y unos pajaritos volando y que las nubes por aquí, la flor por allá, de repente es mejor usar el árbol. Si eso es lo que yo quiero utilizar y lo que me importa que aprendan, elimino este fondo y me quedo solo con el aspecto más central. Mostrar objetos en movimiento. Es mucho mejor si yo voy agitando, por ejemplo, opciones. Si quiero preguntar, oh, no tengo nada aquí, pero miren, ¿quieres elegir el collet o el celular? Y ahí voy a presentar para asegurarme que pueda poner atención a los estímulos que se le están presentando. Y siempre que sea posible también combinar con texturas. Cuando tenemos solo información visual, quizás nos quedamos un poquitito cortos y podemos agregarle otro valor a este estímulo si le damos otro tipo de información. En esta diapositiva tenemos una foto que nos muestra a un niño que está interactuando con un material de clasificación por color. El niño está utilizando una bandeja con los bordes delimitados con color amarillo. Esta bandeja además tiene un fondo negro y sobre ella hay dos recipientes, uno de color amarillo y otro de color rojo. Este es un muy buen ejemplo de un espacio ordenado, limpio, con solo la información necesaria y con un buen uso de contraste y delimitación del material. Así que es un excelente ejemplo. Ya para ir terminando, porque estoy incluso pasadita en mis minutos, me gustaría que nos quedemos con algunos mensajes centrales sobre la discapacidad visual cortical. Lo primero es que no es un problema ocular, ¿cierto? Es cerebral. Cada estudiante con esta condición es único, por lo tanto no existe una receta y lo más importante es observar cómo responde a cada estrategia y ajustar la presentación de los materiales y también respetar su ritmo de procesamiento. Lo que hoy funciona
puede que no funcione mañana y eso está bien, está perfecto. Por esto que decíamos que la visión también puede ir fluctuando dependiendo del momento y el estado de la persona en ese momento, ¿ya? La clave es ir probando y adaptando estrategias para ver qué va funcionando mejor. Y si bien hay elementos comunes, la intervención tiene que ser individualizada y en colaboración con el equipo y la familia. Muchas veces en este caso, menos va a ser más. El tiempo siempre es clave y la observación constante del docente hace la diferencia un montón, porque de ahí nosotros vamos a generar los apoyos y estos apoyos, si son adecuados, nos van a hacer posible y accesible el aprendizaje y la participación. Bueno, esto siento que les vomité un montón de información y eso que se podría decir tanto más, así que perdón si fue muy rápido, pero quería contarles un poquito en un tiempo muy acotado para este temazo. Pero este ha sido nuestro primer acercamiento a la discapacidad visual cortical. Hay muchísimas más cosas que me encantaría comentarles, pero los dejo súper invitados a que busquen recursos sobre esto porque está saliendo cada vez más, podemos aprender un montón de esto. Es un tema muy interesante, es súper desafiante, así que los dejo invitados a eso, a que puedan buscar más recursos y bueno, muchas gracias a Perkins y al Ministerio de Educación por la oportunidad de venir a contarles un poco sobre esto y muchas gracias a ustedes por escuchar y por su atención. Aquí solo les quiero dejar una lámina con algunas páginas donde yo pude recoger un poquito de información para armarles esta presentación. Como les digo, hay muchos recursos, así que a buscar, a buscar. Los dejo invitados a eso y ahora les dejo de compartir. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Valentina, por tu presentación. Y bueno, aprovechando que tú estabas diciendo, animando a las personas a buscar más información, contarles que en el mes de octubre Perkins nuevamente va a repetir su versión, el año pasado ya lo hizo, del curso de ceguera cortical. Así que para que estén atentos a la página web de Educación Especial, que cuando llegue el momento de las inscripciones del curso, se va a anunciar por esa vía y los cupos son limitados. Pero aproximadamente en octubre vamos a estar teniendo noticias de ese curso para que todos también puedan seguir aprendiendo de esto que Valentina nos dio un pincelazo y que nos dimos cuenta que tenía miles de aristas. Em, Le quiero dar las gracias también, bueno, a Valentina y a José que nos dieron estas perspectivas, pero también quiero darle las gracias a Tamara Montenegro, que fue nuestra intérprete en todo este webinar, así que muchas gracias, Tamara, por acompañarnos haciendo esta gran labor. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron y nos estaríamos viendo ya en noviembre con el último webinar de discapacidad visual, que este año fueron 3. Partimos, ¿cierto? Un poco con las buenas prácticas que tuvimos al principio de año, ahora seguimos con esto y ahí los vamos a sorprender después en noviembre. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao, que estén muy bien. Que esté muy bien. Chao. Bye. Chao. Chao a todos. Un gusto.